El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, de la revista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe los próximos 30 minutos en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Algunos de los temas que trataremos esta mañana. Repase el plan de acción de la Federación Colombiana de Educadores y alístese para apoyarlo. Central Unitaria de Trabajadores promueve una gran jornada contra la reforma a la salud que solo busca enriquecer a los de siempre. Huelga en el Cerrejón cumple hoy 17 días. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. En la Junta Nacional que se realizó la semana pasada aquí en Bogotá de la Federación Colombiana de Educadores, pues el plan de acción programado para el 2013 salió repotenciado. Así pues que los invitamos a que tomen nota y se preparen para las actividades jurídicas, políticas y sindicales que vienen. En la circular número 5 que acoge las conclusiones de la última Junta Nacional, FECODE se traza 11 objetivos de lucha, entre los que se encuentran su rechazo a las reformas pensional y a la salud, en tanto son lesivas para los trabajadores y beneficiosas para los fondos privados y las EPS. Además, respalda a sus representantes en la comisión tripartita que construye el Estatuto Único Docente y exige la refinanciación del Fondo Nacional de Prestaciones y el fortalecimiento del régimen especial de salud. De igual manera, proyecta orientar al magisterio colombiano en el proceso para que le sea reconocida la prima de servicios, de acuerdo con la sentencia T-1066 de la Corte Constitucional, y trabajar en su Congreso Nacional, en el pliego de peticiones y en la elección del nuevo Comité Ejecutivo el próximo 6 de junio. Entre los puntos más destacados del plan de trabajo tenemos: en febrero se apoyarán los paros del Cerrejón, los mineros y los cafeteros, se continuará la organización de los comités municipales de defensa de la educación pública y se hará presentación a congresistas de la propuesta de Estatuto Único Docente. En marzo se realizará el Congreso Nacional, la conmemoración del Día de la Mujer y la realización de asambleas entre el 9 y el 19 para hablar de la prima de servicios, el Estatuto Único Docente, la salud y el pliego nacional de peticiones, entre otros aspectos. El 20 de marzo, el magisterio se tomará a Bogotá para iniciar la comisión tripartita y radicar el pliego nacional de peticiones. En abril, si el gobierno no soluciona los problemas, se realizará paro nacional. El 1 de mayo se conmemorará el Día del Trabajo, el 15 el Día del Maestro y el 6 de junio las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo. Y la Federación Colombiana de Educadores se prepara para la realización de uno de los eventos más importantes de este 2013, la 19ª Asamblea General de la Federación, en la que se discutirá y se hablará sobre las conquistas, los logros y los principales obstáculos que ha tenido la Federación en pro de la educación y la dignificación de la profesión docente. Este es Paipa, municipio boyacense ubicado a tan solo 30 minutos de la capital del departamento. Es ampliamente famoso por sus aguas termales, sus centros de convenciones y su gente amable. Aquí se reunirán los delegados de FECODE entre el 4 y el 7 de marzo en el marco del 19º Congreso General de la Federación Colombiana de Educadores. En Paipa, FECODE saldrá preparada para la gran pelea contra el capitalismo en crisis del siglo XXI, porque analizará la situación socioeconómica y educativa del mundo, reformará sus estatutos para convertirse en la Federación de los Trabajadores de la Educación, consensuará el pliego de peticiones que le presentará al Gobierno Nacional, avanzará en el proyecto educativo pedagógico alternativo PEPA y en la formulación de políticas saludables para el sector. Además, definirá los puntos por los cuales luchará en los años venideros. Paipa y el 19º Congreso General de FECODE, una combinación perfecta para diseñar el nuevo esquema sindical de la educación colombiana.
La Central Unitaria de Trabajadores CUT prepara una gran jornada de movilización nacional para el próximo 28 de febrero para evidenciar la crisis que se ahonda día tras día en el sector de la salud y la propuesta del presidente Juan Manuel Santos, que revive la crisis en dos sectores importantísimos, en la irresponsabilidad en el manejo de las EPS y en la malversación de los fondos que a este sector le compete y que no llegan nunca a los beneficiados o a los usuarios. El gobierno ha anunciado que meterá al Congreso dos reformas, la pensional y la del sistema de salud. Al parecer, ambas se quedan cortas para eliminar estos gigantes huecos negros. En Colombia, un país de 45 millones de habitantes, hay 1.600.000 pensionados y la Ley 100 le dejó grandes recursos a las EPS que no se han administrado de la mejor manera. Los medicamentos no se entregan a tiempo y el POS es un listado cada vez menor de beneficios por los que el usuario debe cancelar copagos, cuotas moderadoras y de paso incrementar sus dolores. Por todo esto, es primordial acompañar a la CUT en su jornada del próximo 28 de febrero por un sistema de salud público de alta calidad. Nosotros, con el resto de organizaciones sociales y la Alianza por un Nuevo Movimiento Social de la Salud, realizaremos el 28 de febrero una jornada nacional de movilización a la que estamos llamando que se vincule la población en general porque el tema de la salud es un tema universal. Salvar la red pública hospitalaria que está a la espera de recibir presupuestos decentes y el pago de las deudas que le tienen las EPS para volverla a un sistema estructurado y eficiente es uno de los objetivos de la CUT con las actividades sociales y sindicales del próximo jueves. Nosotros estamos trabajando y hemos venido trabajando en un proyecto de ley que sabemos que se le van a cruzar todos los obstáculos a partir de la responsabilidad del Estado. Un proyecto de ley que enmarque el Ministerio de Salud, Ministerio de Hacienda, Secretarías de Salud y recuperar la red pública hospitalaria, que la salud se recupere por parte del Estado como derecho humano fundamental. El presidente de esta central también rechazó el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur porque, según él, le dará sepultura a la poca industria nacional y agudizará tantas patologías que sufre un pueblo cada vez más rendido ante los pies del gran capital. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, maestro o maestra, televidente que nos vea hasta ahora, nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores puede dar la respuesta. Esta mañana nos acompaña el asesor en materia de derechos humanos de la Federación Colombiana de Educadores, el profesor Jorge Ramírez. Profesor, mil gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Omaira, y a todos los escuchas del programa Encuentro a nivel nacional. Profesor, el interrogante lo envía el docente Eber de la voz de Cesar. Él pregunta quién debe recurrir para demostrar que al lugar donde lo quieren reubicar es más peligroso que en el que se encuentra, pues él ha sido catalogado como objetivo militar en la zona. Sí, al profesor Eber y a todos los profesores que son víctimas de la amenaza y el desplazamiento y que acuden al Comité Especial de Docentes Amenazados, cuando se les presenta la situación que su reubicación se da en un sitio al cual los desmejora, queremos plantearle primero que su situación está regulada por el decreto 1628 del 2012 y que el decreto prevé que el Estado debe brindarles una protección especial. En este caso, el Estado está representado por la Secretaría de Educación y el Comité Especial de Docentes Amenazados. ¿A dónde debe acudir el docente? En primer término, el docente debe acudir ante su secretario de Educación y el Comité de Amenazados por medio del ejercicio del derecho fundamental de petición para que le resuelvan favorablemente su reubicación. Y segundo, debe acudir ante el procurador provincial o el procurador regional, quien hace parte del Comité de Docentes Amenazados, para que en virtud de la resolución que le concede el estatus provisional de amenazado y en virtud de los derechos constitucionales y legales que tiene un docente amenazado, el procurador defienda sus derechos ante la Secretaría de Educación y ante el Comité Especial de Docentes Amenazados para que el docente sea reubicado en un sitio de igual o mejor condición en el cual venía prestando sus funciones. Profesor, mil gracias por acompañarnos esta mañana y darle respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. Muchas gracias a ustedes. Radio Revista Encuentro. Encuentro.
Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Décima novena Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo se trazará la hoja de ruta de la Federación Colombiana de Educadores. Temas para abordar: situación política nacional e internacional, política educativa y proyecto educativo pedagógico alternativo, reforma de estatutos, pliego de peticiones, estatuto único y estado financiero de FECODE. Décima novena Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo en Paipa, Boyacá. Y a continuación el profesor Álvaro Morales Sánchez, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Educadores, le habla al Magisterio colombiano. Muy buenos días para todos los televidentes de Encuentro. Está prácticamente todo listo para el inicio de la 19ª Asamblea General Federal de nuestra Federación Colombiana de Educadores. La Junta Nacional, que se reunió en la semana anterior, dio los rasgos fundamentales de lo que será este importante evento que se celebra cada 3, cada 4 años en el país como máxima autoridad de la Federación Colombiana de Educadores. Hay unos elementos importantes que queremos entregarles en el día de hoy que tienen que ver con las decisiones que tendrán que tomar los asambleístas, los delegados que fueron elegidos el año pasado en todo el país. Comencemos por decir que el Congreso deberá ratificar, creo por unanimidad, porque así se evidenció en la Junta, que la posición de la Federación y del Magisterio colombiano frente al gobierno de Juan Manuel Santos es de total oposición. En 2 años y medio de su gobierno, realmente lo que se ha visto es que está dedicado fundamentalmente a favorecer a las multinacionales extranjeras, a favorecer a los grandes monopolios criollos y a atentar contra los derechos de los trabajadores colombianos y entre ellos, por supuesto, los docentes. Y en esos 2 años y medio también se ha profundizado la política de privatización de la educación pública, la política de persecución a los docentes y a sus derechos, y esto hace que no tengamos otra salida que continuar ejerciendo nuestro papel de oposición total al gobierno del doctor Santos. De otro lado, es importante recalcar también que la Junta ratificó la propuesta que hizo en días pasados, desde el año pasado, el Comité Ejecutivo de FECODE a comienzos del 2012 y que la Junta Nacional aprobó, de llevarle al Congreso la decisión de proponer como fecha de convocatoria de su Comité Ejecutivo Nacional el próximo 6 de junio. Quienes tenían alguna propuesta de aplazar, digamos que echaron atrás su posición. Queda entonces definitivamente claro que la propuesta será 6 de junio. A esa fecha se han coordinado también las elecciones del Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, de los delegados al Congreso de la Central Unitaria de Trabajadores y de la elección de junta directiva de varios sindicatos filiales de la Federación. Entonces tenemos una armonía en este aspecto, nos preparamos todos para hacer lo mejor posible en esta elección. Pero también la Junta aprobó un plan de acción que le llevará al Congreso, que tiene que ver con que para enfrentar aspectos tan importantes como la negociación del pliego nacional de peticiones del magisterio, como la negociación en la comisión tripartita de un estatuto docente único, deberá acompañarse de grandes movilizaciones. La primera de ellas está programada para el 20 de marzo y estamos llamando a todo el magisterio colombiano a movilizarse, a manifestarse, porque necesitamos un acompañamiento muy fuerte, un acompañamiento combativo y decidido de los maestros colombianos para sacar adelante nuestras propuestas en materia de pliego nacional de peticiones y en materia de estatuto docente único. Muy buenos días. Los trabajadores del Cerrejón completan hoy 17 días de paro, sin embargo siguen acompañados por la solidaridad de los habitantes de La Guajira, que fortalece su actividad para resistir a los avatares y a la desidia con que están siendo tratados por las 3 multinacionales. ¡Trabajadores del Cerrejón! ¡Presente, presente, presente!
Aquí hay un negocio macabro y vil donde la multinacional, la ARP y la EPS juegan con la salud y con la vida de los trabajadores al no reconocerles sus enfermedades como enfermedad profesional. Se nos mueren de la llamada enfermedad de pulmón negro, se nos mueren los trabajadores con deficiencia en su columna vertebral, en su sistema óseo, y esta multinacional hace caso omiso a cualquier petición que hagan los trabajadores para mejorar su sistema de salud. Tenemos obreros del Cerrejón con un salario de 800.000 pesos. Un salario de 800.000 pesos para un obrero que está, óigase bien, en circulación del turno de trabajo 18 horas. 18 horas, mientras que el presidente de esta multinacional, señor Roberto Junguito, se gana 60 millones de pesos colombianos, además de las otras arandelas que existen en esta multinacional. Estas dos problemáticas son tan grandes como las toneladas de carbón que usualmente salen de Riohacha hacia grandes centros energéticos del mundo. Por eso mantienen en huelga desde el 7 de febrero a los trabajadores del Cerrejón, mina explotada por Glencore, Anglo American y BHP Billiton. Lo peor es que las negociaciones están tan paradas como las manos de los trabajadores. Los 3.800 trabajadores de planta de la empresa Cerrejón están totalmente paralizados y los 8.000 trabajadores tercerizados pues no han podido desarrollar ninguna actividad en la mina por cuanto están en la huelga. No sobra decir que el día miércoles realizaron una gran movilización acompañado de las familias y la población de Riohacha y el departamento de La Guajira. Los trabajadores de estas multinacionales se sacrifican día a día por incrementar la producción, pero en ese esfuerzo no encuentran el respaldo de 3 firmas tan grandes y llenas de recursos económicos. La población de varios municipios de La Guajira apoya la valiente lucha de estos 12.000 hombres entre directos y tercerizados porque su batalla es por merecer algo de lo que deja ese mineral negro que sale de su tierra y por evitar que se desvíe el río Ranchería para continuar el desangre natural. Nos encontramos en huelga pues que ya nos cansamos de tantas promesas durante 22 años que no estábamos en un movimiento huelguístico como este. Hemos tratado de llegar por la vía negociada a la solución de nuestros problemas y realmente creo que ya no podemos aguantar más. Tenemos muchos problemas con salud, tenemos muchos problemas en transporte, tenemos muchos problemas con las carreras técnicas, tenemos muchos problemas con la seguridad en la mina. Ya es hora de que pues tengamos una solución a esos problemas. FECODE, USO, Sintraenergética y muchos otros sindicatos han manifestado su apoyo a estos mineros que un día se cansaron de tantos abusos y hoy resisten con toda la fuerza de su alma. Lo mejor del Cerrejón son sus trabajadores, los demás son exploradores. Y Encuentro habló con el presidente de la CTC sobre los aportes y las discrepancias que encuentra en la presentación provisional de la reforma pensional del Gobierno Nacional. Para las organizaciones sindicales, el principal problema del esbozo de reforma pensional que presentó el ministro de Trabajo es que no aclara cómo mantendrá el régimen de prima media, que es aquel donde los que menos sueldo tienen reciben solidaridad de las nuevas generaciones y de otros pilares para alcanzar un monto digno de pensión. Lo que presentó es que todos los primeros salarios mínimos, el salario mínimo de todo el espectro estaría en prima media, que eso seguramente fortalecería la prima media. Y eso inicialmente uno pareciera verlo que sí, pero según esto no va a haber otros pilares encima del salario mínimo para que hagan la solidaridad, que es el requisito de la prima media, ¿no? Es prestación definida y con solidaridad. Entonces no recibe solidaridad de los demás pilares y por más que en este momento se fortalezca, es probable que en el futuro se marchite. Para los trabajadores, los fondos de pensiones no se deben fortalecer porque hasta ahora su administración del ahorro individual ha socializado las pérdidas pero no las ganancias. El sistema de ahorro puro, como el de los fondos de ahorro, no es un sistema justo. Puede que tenga tenga mucha publicidad, tenga gran propaganda, pero tenemos casos para mostrar en los que queda claro que eso no es justo. A un compañero del Valle del Cauca, lo presentamos inclusive al ministerio, tenía 1.750.000 en el 2011 de pensión
y en el 2012 se la bajaron a 1.500.000 más o menos. Finalmente, las centrales aseguran con vehemencia que para mejorar el sistema pensional, primero se debe garantizar el empleo digno y no los subempleos que hoy se ofrecen a la población. Que haya empleo formal, es decir, que esté formalizado y que esos empleos paguen al fondo de pensiones y paguen a la salud para que todos esos sistemas tengan sostenibilidad. Mientras las pensiones sigan como ahora, tercerizados, con cooperativas, con distintas formas de contratar que no son formales, esto no va a tener ningún porvenir y en el futuro seguramente nadie se va a poder pensionar. Por todo esto, los trabajadores solicitan que se siga discutiendo la primera propuesta y se enriquezca con los aportes de sus organizaciones y de quienes sufrirán o gozarán sus efectos, los colombianos. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Decimonovena Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo se trazará la hoja de ruta de la Federación Colombiana de Educadores. Temas para abordar: situación política nacional e internacional, política educativa y proyecto educativo pedagógico alternativo, reforma de estatutos, pliego de peticiones, estatuto único y estado financiero de FECODE. 19ª Asamblea General de FECODE. Entre el 4 y el 7 de marzo en Paipa, Boyacá. Certera pero controversial resultó la decisión del presidente Santos de sacar de las zonas urbanas de nuestro país los batallones y las estaciones de policía. Han tenido que pasar centenares, miles de secuestros en nuestro país y tomas en las diferentes zonas urbanas y rurales para que se tomara esta medida. En un país como Colombia, inmerso en el conflicto interno, en cada ciudad, pueblo o vereda, hay un batallón o por lo menos una estación de policía ubicada en el corazón de cada región para proteger, en teoría, a la población civil y evidenciar la presencia del Estado. Frente al objetivo de mantener la seguridad, hoy ya el gobierno nacional tiene claro que a punta de tomas, secuestros, masacres y violencia, que su ubicación resulta estratégica para la insurgencia, que se escudan los más vulnerables para golpear al Estado, que a veces hace presencia simbólica poco significativa. Por ello se decidió a sacarlos de las zonas urbanas. Las consecuencias se verán a mediano plazo. Básicamente lo que el presidente está anunciando es retirar de las áreas urbanas lo que normalmente los colombianos llamamos los batallones del ejército. Lo mejor que podría ser era el anuncio de que se retiraran las bases norteamericanas, pero eso sí creemos que está muy lejos y sigue siendo una bandera del movimiento sindical y social. Es un retiro con dos miradas: proteger a los policías y militares objetivos de secuestros y asesinatos y amparar a la población civil desarmada que se ve en medio de los enfrentamientos. Sacar la presencia del Estado, hay quienes dicen, significa ceder terreno y otros salvaguardar a quienes ponen los muertos, los civiles. La política de Santos aparentemente va por esa mirada. ¿Por qué no establecer entonces a las escuelas como territorios de paz, protegidos no solo en la teoría, sino en la práctica de los agentes del conflicto? El gobierno debe ratificar, como inclusive también debe ratificar la insurgencia, es que en el caso de las escuelas y los colegios rurales, el Ejército Nacional o los sectores de la insurgencia no deben presionar su permanencia muchas veces en las escuelas rurales, muchas veces en los colegios rurales. Fuera las bases gringas fue el eslogan y la petición que la población civil realizó hace algunos años por poner en peligro la soberanía nacional en Colombia. Hoy el Estado dice afuera la presencia del Estado en zonas de difícil acceso y expuestas al conflicto. Por A o por B, pierde a quienes quieren proteger a la población civil. Y como ya es tradicional, el profesor Cené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Buenos días. El último informe sobre educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, entrega importante información que controvierte los argumentos esgrimidos por la ministra de Educación, con los cuales pretende sustentar el acoso y persecución laboral que desde hace un año ha lanzado contra el magisterio. Viene afirmando la ministra que la calidad de la educación depende del número de clases efectivamente dictadas. Sin embargo, las estadísticas no favorecen dicha aseveración. Veamos. Finlandia,
considerado uno de los países con la mejor educación de calidad, tiene una intensidad horaria para la educación primaria de 608 horas y 856 para la educación secundaria. El promedio en la OCDE es de 774 horas en primaria y 920 en secundaria. La Unión Europea en promedio tiene 750 horas para primaria y 907 en secundaria. Nada parecido a lo que sucede en Colombia, que artificiosamente se impuso 1000 horas para primaria y 1200 para secundaria, lo que significa un incremento de más del 30% de intensidad horaria en nuestro país. Entonces, las razones de la crisis educativa en Colombia hay que buscarlas en otros factores, como por ejemplo, primero, el número de niños por curso. Mientras que en Colombia, mediante el decreto 1850, se impuso un promedio de 32 niños por curso, que fue elevado a 45 por instrucciones ministeriales, los países de la OCDE tienen 21.3 niños por curso en primaria y 23.3 en secundaria. La Unión Europea, 20 niños por curso en primaria y 21.9 en secundaria. 2. El número de niños por maestro. En este punto la diferencia es más dramática. Mientras que en Colombia el número de niños por maestro es de 35, en Portugal es de 7.6, en Finlandia de 13.2, en la Unión Europea de 12.1 y en la OCDE de 13.8. 3. El salario de los docentes. Mientras que en Colombia el salario inicial es de $6.600 al año para un educador de primaria, en la OCDE es de $28.500, en la Unión Europea de $28.948. El salario final de un docente de secundaria en Colombia es de $16.973, en la OCDE es de $49.721 y en la Unión Europea es de $50.139. La autonomía, en cuarto lugar, de los centros educativos en Colombia es del 20% con respecto a los contenidos curriculares, en la OCDE es del 41% y del 46% en la Unión Europea. De nada le servirá a la educación de calidad tanto látigo y represión de la ministra contra los educadores. En cambio, sí, el acoso laboral está incidiendo en el deterioro de la salud de los docentes. Según los estudios adelantados sobre salud ocupacional para el magisterio bogotano, encontramos que la pensión de invalidez total se incrementó en un 21% entre el 2011 y el 2012, pues pasó de 624 a 750, de los cuales el 44% tiene origen psiquiátrico. Como si fuera poco lo anterior, la ministra acaba de emitir la circular número 07 del 20 de febrero del 2013, con la cual pretende distorsionar los alcances de la sentencia T-1066 de la Corte Constitucional en la búsqueda de impedir el pago inmediato y directo de la prima de servicios para todo el magisterio. Compañeras y compañeros, ante tanta arbitrariedad del gobierno de Santos en cabeza de la ministra de Educación, es indispensable respaldar con la movilización el pliego nacional de peticiones. Un feliz fin de semana. Recuerden, mañana de 12 a 12:30 por el Canal 1 Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Hablaremos con una persona que estuvo en la calle del Cartucho, hoy calle del Bronx. Nos cuenta sus experiencias y cómo se ha venido rehabilitando. Desarrolla un trabajo muy importante para resocializar a esta población a la que muchas veces invisibilizamos en el diario vivir. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Y no olviden nuestra cita tradicional todos los sábados de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1 en Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. Ya saben que si quieren más información, pues tienen varios caminos. El primero, la página web www.fecode.edu.co. También estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en un canal titulado FECODE, ahí nos ubica. También en la radio revista que se transmite inmediatamente termina Encuentro a través de Colmundo Radio. Mil gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días. Adiós. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía.